Entonces, para esto, nos vamos a empezar a empapar un poquito de la teoría de la Gestalt. Esta teoría nos dice de que la percepción de la persona puede ser muy diferente desde cada una de ellas. Obviamente hay ciertas leyes de Gestalt que nosotros como diseñadores gráficos tenemos que ir aprendiendo, pero nos vamos a dar cuenta que la percepción realmente es un factor determinante al momento de diseñar. Eh, Haciendo un poquito de resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué es lo que se acuerdan o qué es lo que más les ha llamado la atención con los temas anteriores que hemos tenido? Porque de hecho tenemos algunos temas en los cuales tenemos lo que es semiótica, ¿sí? Estuvimos viendo signos, símbolos, hemos visto teoría del color. Y entonces, ¿cómo consideran ustedes, y esto es una pregunta para que todos nos empecemos a involucrar y empecemos a contestar? De hecho, por favor, levantar la mano, pero sí espero o deseo de que participen, porque últimamente los he estado viendo también como que están muy apagados y han dejado de participar en la clase. Y esta clase se hace más interesante si ustedes participan, si ustedes ponen su punto de vista, porque si no se vuelve un monólogo donde solo yo les cuento qué es lo que está pasando, pero también me gustaría saber cómo están ustedes entendiendo los temas, pero si ustedes no me ayudan, no me colaboran con una retroalimentación de lo que estamos haciendo, difícilmente puedo yo asegurarme de que estamos cumpliendo con los objetivos. Entonces, la pregunta que se les hace a todos para empezar a ver que ustedes me contesten, ¿cómo todos estos elementos que hemos estado viendo nos ayudan para ser mejores diseñadores gráficos? Y si creen o consideran de que sí estamos logrando el objetivo de que empecemos a ser diseñadores gráficos como tal. ¿Qué opinan de esto? Sergio, buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes, Henry. ¿Se me escucha bien? Perfecto y claro. Va, pues yo, no te voy a mentir, va, entre tal por unos problemas, pero considero que en retroalimentación, como dijiste, ¿no? Sí considero que estamos como que yendo por buen camino para ser diseñadores, porque poco a poco hemos ido aprendiendo los fundamentos necesarios para, exponer mejor nuestro proyecto, ya sea con la psicología del color y por qué este es importante en un diseño, la semiótica para saber cómo conectar bien el contexto del trabajo con lo que se quiere promocionar. Y también con las leyes de Gestalt, ¿va? Que son parte importante también del diseño para saber más o menos la simetría que tienen que mantener estos a la hora de elaborarse. Entonces yo sí considero Bueno, que vamos por buen camino. ok, Sergio, solo te hago una pregunta. De estos temas, ¿cuáles son los que cuál es el que más te ha llamado la atención o le has sacado mayor provecho? Pues yo considero que el que más le he sacado provecho en lo personal es en la psicología del color, Ujú. porque si bien como decíamos hace tiempo, que no es tan, es requerido que el diseño sea, este, ¿cómo era la palabra? ¿Estético? Se me fue la palabra, estético, sí es cierto, perdón. Que, o sea, es necesario que sea estético, pero que sobre todo conecte bien el mensaje. Entonces, yo le he sacado más provecho a la psicología por lo mismo, que considero que es una manera más accesible de enviar un mensaje de manera más clara y directa. Buenísimo, Sergio, muchas gracias por tu aporte. Te agradezco mucho. A ver, ¿quién más quisiera aportarnos el día de hoy? A ver, Nathan, buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes, Henry. ¿Sí se me escucha? Perfecto y claro. Bien, ya con lo que pues yo, por lo menos en mi pensamiento, creo que gracias a todo lo que hemos aprendido y hemos visto, creo que nos has enseñado mucho a lo que tiene que ver con dar a entender el mensaje o el sentimiento que estamos plasmando en nuestro trabajo,
Tanto puede ser un dibujo o puede ser el diseño más complicado que hemos visto, pero la idea es darle a entender a las personas el mensaje, más también que estamos plasmando en el trabajo. Ujú, sí. Y pues no sé, creo que ya conforme a eso y vamos viendo los temas diferentes, creo que vamos viendo mucha variedad de formas de hacerlo y desde la forma más complicada hasta la más difícil que puede ser entendible. Sí, la verdad que eso es lo que se pretende con el diseño, porque al final, y es que eso es lo que los va a convertir o los va a volver diseñadores gráficos como tal. Y eso es lo que marca la diferencia entre un profesional del diseño a una persona que se cree que es diseñadora. ¿Por qué les hago la observación? Y no es que seamos despectivos con las personas que trabajan diseño, porque al final todos tienen las capacidades y qué bueno que se desarrollan en este tema. Pero muchas veces en el trabajo del día a día, ya en el trabajo profesional, nos damos cuenta que hay muchas personas que creen conocer de los temas y hacen cualquier cosa. Entonces, si nosotros no argumentamos nuestro trabajo, si nosotros no tenemos una razón y un porqué, vamos a caer exactamente en lo mismo. Entonces, no hay una razón de por qué cobrar realmente, porque ahora si se dan cuenta tenemos acceso a mucho diseño por internet. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que es un recurso, sí, pero que es válido que lo fusilemos y lo hagamos propio, no, no es válido. Entonces, precisamente para esto es que estamos aprendiendo a utilizar todas estas teorías o bases o conceptos de diseño, porque eso es lo que nos va a dar realmente un fundamento de qué es lo que estamos haciendo. Hemos hablado mucho de la gestal, hemos hablado mucho de la semiótica, de la teoría del color, psicología del color, pero ¿qué pasa con la metodología de diseño? Aquí a ciencia cierta, o sea, yo no estoy para juzgar ni decirles, miren, lo están haciendo mal o lo están haciendo bien, pero al final me gustaría saber qué metodología estamos utilizando para diseño, porque recuérdense que tuvimos una clase donde precisamente hablábamos sobre nuestras metodologías a seguir. Entonces, ¿cómo les ha servido esto también a ustedes para hacer mejores diseños? ¿Están utilizando una metodología? O siendo honestos, mire, estoy más o menos haciendo algo, cuéntenme, porque así es como vamos a ir puliendo. Mijail, un placer saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Eh, a nivel personal, la verdad es que sí, en los temas que hemos estado utilizando, la verdad me he dado cuenta que he cambiado mi percepción de lo que he tratado de manifestar en mis diseños, más que todo en Ujú, esta clase, porque siempre he tratado por lo menos ahí sí que a mis capacidades de plasmar una metodología, digamos, que sí. tenga un sentido, que mis diseños sean algo más que solo cumplir con la tarea y ya, que transmitan algo que los identifique de los demás, que son los de mis compañeros, pues. Ujú. Y entonces, ¿tú crees eh, que sí estás implementando algún tipo de metodología? Me gustaría saber si cuando armamos nuestro diseño, recuérdense que yo les doy un, un contenido, una tarea, y de aquí en adelante lo interesante es que empecemos a aplicar lo que estamos haciendo. En todo diseño que nosotros hagamos, es importante que hagamos un brief de trabajo. Es cierto, muchas veces en la descripción del trabajo no aparece, o procuro casi siempre pedir que pongamos nuestra fundamentación. Pero parte de nuestro trabajo también es hacer un brief de trabajo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Dentro del diseño, ¿qué quiero lograr? Por darles un ejemplo, yo quisiera lograr que mi diseño fuera llamativo. Si ese es mi objetivo de diseño, que el diseño sea llamativo, con las clases que hemos tenido, ¿cómo pudiéramos hacer
que nuestro diseño sea llamativo. No estamos pensando en qué tipo de diseño, ni siquiera hay un diseño o una tarea como tal. Pero si yo busco que el diseño sea llamativo, ¿qué recursos gráficos tengo para lograr esto? Mijail, cuéntame. Generando contrastes por medio de color. El color, gracias, el color entonces es un recurso por el cual yo pudiera buscar generar ese, que sea vistoso mi diseño, como también lo decía Anita, ¿sí? Por medio del color. ¿Qué otro recurso gráfico pudiera tener para que mi diseño sea llamativo? Pensemos un poquito. Porque recuérdense que dentro de nuestros diseños no solamente tenemos el color, tenemos otros recursos que lo hemos estado viendo anteriormente. Melanie, un placer saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Yo pienso que tendríamos que tener una buena composición. Ok, entonces parte de tus objetivos o lo que tú tendrías que hacer al momento de diseñar, bueno, ¿sabes qué? Necesitas una buena composición y, y tener algunos contrastes de color. Ya con eso, entonces, no empiezas a diseñar, pero ya tienes los recursos con los cuales vas a hacer que tu diseño sea vistoso, ¿sí? No sé si me explico. Sí, Entonces, al final, nosotros tenemos que argumentar en todo momento cómo voy a hacer mi diseño. Entonces, si mi objetivo de diseño es eh, que sea vistoso, pues obviamente me mencionaban ahí de que es el color y posiblemente una buena composición. Si mi objetivo de diseño fuera informar, ¿sí? O dar algún tipo de instrucciones, ¿qué recurso pudiera utilizar? Con lo que hemos visto anteriormente en clase. Informar y dar instrucciones. ¿Qué recursos creen ustedes que podríamos utilizar? A ver, le vamos a dar chance a Melanie y después voy contigo, Mijail. el signo, los símbolos. Ujú, perfecto, buenísimo. Muchas gracias por tu aporte. Mijail, ¿me querías decir algo también? Sí, tenía pensado también que con signos y símbolos, que son los que se interpretan de manera más fácil. Ok, buenísimo, te agradezco mucho. Entonces, si se dan cuenta, chicos, si nosotros desde un principio venimos y hacemos un brief de trabajo en el cual veíamos anteriormente, cuando vimos el tema del brief, obviamente no estamos trabajando con ninguna empresa, pero ya deberíamos de empezar a pensar que todos nuestros diseños van enfocados a cierto grupo de personas. Porque si vengo yo y les digo, miren mucha, vamos a hacer un diseño, independientemente cuál sea. Pero va a ir enfocado para un grupo de personas, pero va a un grupo de niños entre los 10 y los 5 años de edad, ¿sí? Entonces, el diseño tiene que ir apegado a ellos. Pensando ahora en este panorama, ¿qué recurso podríamos utilizar para que realmente sea eh, visto bien por los niños? ¿Qué creen ustedes? Oscar, un placer saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Pues ya serían los temas que tocan hoy, la simetría o la proximidad, ya que tienen a veces Ujú, doble función y ayuda a ujú, que o sea, ya que el brief es para niños de 10 años, entonces ujú. el objetivo y el diseño es hecho para ellos, entonces es como un poco más como infantil, se podría decir, que el diseño, entonces eso ayuda a que los niños lo entiendan. Ok, buenísimo, Oscar, por tu aporte. Sí, entonces nosotros cuando empezamos a diseñar, tenemos que tener en cuenta y tener en mente quién va a consumir ese producto, ¿sí? Porque si yo no tengo en cuenta quién va a ser el consumidor,
Pues podría ser cualquier cosa. No es lo mismo entonces diseñarle a niños o que venga yo y les diga, miren, jóvenes, vamos a hacer un diseño, una composición que va enfocada a los decanos de la universidad. Entonces ese cambia completamente el esquema. Entonces, pensando en este grupo objetivo, voy a utilizar colores sobrios, voy a utilizar una diagramación o una composición mucho más rígida o estable, va a tener mucho orden, voy a buscar que los textos sean claros y legibles, ¿sí? Entonces, yo ya cambio el esquema completamente de mi diseño. Aparte de eso, como les decía, si yo ya tengo el esquema, a quién le voy a vender el producto, ahora yo ya sé cómo lo voy a tratar de vender. Ahí ya entonces, o qué es lo que quiero tratar de vender, entonces ahí ya entran mis objetivos. Entonces, precisamente, cuando empezamos a ordenar toda esta teoría que vamos viendo de una manera sistemática y ordenada, nos damos cuenta que todos los temas que hemos visto de diseño, de alguna manera van unidos y van anclados. Si se recuerdan, empezamos viendo precisamente eh, el brief, ¿sí? Cuando hablábamos del brief, veíamos que teníamos que desarrollar objetivos, teníamos que poner nombres, descripciones de empresas, valores, ¿sí? Los objetivos del proyecto, a qué personas iban a estar dirigidas, si va a tener una personalidad el diseño, una marca. ¿Ustedes creen que realmente las marcas pueden tener personalidades o el diseño que yo hago puede tener algún tipo de personalidad? Y si alguien se atreve a contarnos qué marca ha visto, qué producto o diseño, y decirnos qué personalidad ha visto. Vamos a ver, espero que me contesten ahora las personas que no han hablado el día de hoy. Tengo por ahí a Daily, tengo también a Mario José, también tengo a un que no han participado, me gustaría escucharlos también. ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes que realmente las marcas o los diseños pueden tener personalidades? Mario José, buenas tardes, un placer saludarte. Hola Henry, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Pues yo siento que sí, las marcas pueden tener personalidad. Ujú. ¿Cómo cuáles Y crees tú? como cuál marca, como Calvin Klein, como Dolce & Gabbana, marcas así Ujú. que son más como profesionales o más serias, que tienen como su propia esencia, su propia personalidad. No sé si me di Ah, a entender con ese punto. sí, vamos a ver, te hago una pregunta. Creo que cuando tú estabas pequeño estuviste viendo obviamente cable y veías Nickelodeon, me imagino. Sí, sí, sí. Para vos, ¿qué tipo de personalidad tendría Nickelodeon? Y si lo pudieras darme un ejemplo ya directamente con una persona o con un artista o qué sé yo, con alguien que pudiéramos pensar, si lo pudiéramos personificar, ¿qué sería para vos Nickelodeon? Alguien agradable, alguien que siempre está como feliz, por ejemplo. Ujú. ¿Un patojo chispudo o un patojo ñoño? Chispudo, Chispudo. chispudo, Un- chispudo. ¿El recha de la clase o el popular? Yo diría que el popular. Sí, de alguna manera entonces las personalidades van teniendo, las marcas, perdón, personalidades. No, obviamente no estamos viendo el tema de marcas, eso va a ser mucho más adelante, pero para que empecemos a darnos cuenta que los diseños directamente sí pueden tener personalidades. Muchas gracias, Mario José, por tu aporte. También creo que es importantísimo eso. Entonces, al final, si nos damos cuenta, tenemos mucho recurso como diseñadores que podemos explotar. El primer recurso, recapitulando, es nuestro brief. Cada vez que hagamos un diseño, a pesar que no lo pida el catedrático que les esté dando en el semestre, porque cuando ya sean profesionales tienen que mantener
esa disciplina, porque si nadie se los pide, pues no lo hacemos, pero al final se convierte en una disciplina. Y para ser un buen diseñador, siempre es importante contar con nuestro brief. Ya que tengo hecho mi brief, también tengo que tener una metodología de diseño, ¿sí? No solamente voy a empezar a diseñar por diseñar. Se recuerda que estuvimos viendo o leyendo un documento que hablaba sobre la metodología del diseño. Tenemos que plantearnos una problemática. Obviamente nuestros diseños ahorita son bastante sencillos, no es nada complejo, pero de alguna manera hay una problemática que tenemos que resolver, ¿sí? Si les pido que hagamos una composición modular, pues obviamente tenemos que plantearnos el panorama, el esquema de qué tipo de composición, qué tipo de módulos, cómo lo voy a hacer, si le voy a poner módulos o módulos. Eso es diseño fundamental que vimos el semestre pasado, pero para no irnos lejos. Entonces, ahí hoy empiezo a tener metodología de diseño. Voy a detectar mis necesidades, voy a definir mi proyecto, ¿sí? Y entonces al final empiezo a construir un mejor diseño. Y ya que tengo esto, pues obviamente empiezo a hacer uso de los recursos que hemos estado viendo con anterioridad. Uno de los recursos que hemos utilizado mucho ahora es el tema de la abstracción, ¿sí? Pero ¿para qué me sirvió ver el tema de la abstracción? Pues obviamente después venía el tema de los signos, de los símbolos, de los índices, de los iconos. Y si yo no conozco un proceso de abstracción, difícilmente voy a llegar a hacer un buen proceso de señales. ¿Por qué? Ustedes ahora van por la calle y ven una señal, se van a dar cuenta que no es el resultado nada más de ponerse y sentarse así como que, ay, voy a hacer una señal y se me vino a la cabeza. Hay todo un proceso, hay todo un estudio. Entonces, obviamente, ese estudio tiene que ir enfocado a que todas las personas lo entiendan. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplificando mis elementos. Entonces, simplifico la información, simplifico mi diseño y ahí entra en juego lo que es la abstracción. Entonces, si yo quiero llamar la atención, tengo que tener entendido que tengo un proceso del color. Ahí ya empieza a agregarse el color en toda esta faceta. Entonces tenemos el color que nos puede generar diferentes tipos de emociones. Tenemos diferentes formas de percibir el color y eso nos va a dar diferentes tipos de sentimientos, de emociones, todo lo que ustedes quieran. Perdón, entonces al final les decía que si vengo yo y junto todos estos elementos del color, eh, la abstracción, las, ¿cómo se llama? Y al fin, perdón, lo que buscamos nosotros, como les decía, es que nuestros diseños como tal tengan una coherencia, pero la coherencia va a ser visual, la coherencia va a ser de información, la coherencia va a ser estética, pero yo no puedo encontrar el equilibrio entre todos estos elementos si no los manejo a la perfección. Entonces, precisamente con esto quería empezar haciendo una recapitulación de nuestros elementos de diseño y nuestra teoría de diseño para que entendamos al final cómo funciona esto. Como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, en este módulo que tenemos para esta semana, nos toca ya directamente la teoría de la Gestalt. Esta teoría de la Gestalt es bastante interesante porque no solamente se aplica directamente en el diseño, sino que es una teoría de psicología que es aplicada eh, en muchos ambientes de trabajo. Entonces, pero en el diseño se ha utilizado este recurso bastante. Entonces, antes de empezar, quisiera compartirles un video para que podamos ir entendiendo un poquito y ampliando la información que vamos a tener el día de hoy. Para ello les voy a compartir eh, mi pestaña con el video para que lo podamos ver. Por favor, en el chat me confirman si sí se escucha y si ve bien. El video es un poquito viejito, tal vez la resolución no sea la óptima, pero la idea es pero al final es un buen video que nos habla sobre los principios de Gestalt. Entonces, cuando estemos viendo el video, me confirman en su chat si lo vemos perfectamente.
¿Qué figura geométrica diría usted que es? Un triángulo, ¿verdad? No cabe duda. Pues bien, no es un triángulo. Cabe mi mano, está abierto. Como ve, es un efecto óptico. Seguro que nos perdona esta broma. La mente tiene que funcionar deprisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa puede ser, ¿para qué pensar que tal vez no lo sea? Hay que dudar poco, no hay tiempo. Se nos escaparían las cosas. Ante los múltiples estímulos que nos rodean, el cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización, dando sentido al mundo. Ante una imagen como esta, nuestro ojo ve en realidad rayas, puntos, agujeros, colores. Pero nuestro cerebro no duda en percibir sin problemas un caballo. Lo que hemos hecho ha sido estructurar sensaciones visuales elementales en forma de algo concreto, de algo con sentido. A este proceso se llama organización perceptiva. En los inicios del siglo XX, un grupo de psicólogos alemanes trabajaron intensamente sobre la organización perceptiva. Fundaron lo que se llamó la Escuela de la Forma y establecieron ciertos principios que siempre se dan a la hora de percibir. El primero de estos principios es que tendemos a diferenciar figura y fondo. Está claro, para reconocer un estímulo, primero hemos de verlo separado de los demás. En la figura ponemos la atención. Puede estar cerca o lejos. Depende de lo que a cada cual le interese. Para uno es fondo lo que para otro es figura. La organización figura-fondo no es exclusiva de la vista. Todos los sentidos perciben algo principal frente a un fondo de otras percepciones. La conversación alejada puede ser la figura. En general, el trabajo de diferenciar figura y fondo es sencillo, pero a veces requiere un esfuerzo especial ante estimulaciones excesivas o muy homogéneas. En posiciones perceptivas poco habituales o en imágenes como estas, donde es posible ver alternativamente una copa o dos rostros frente a frente. Los psicólogos de la forma demostraron también que tendemos a agrupar lo que percibimos, por lo que ellos llamaron principio de proximidad. Aquí no vemos 16 puntos, sino 4 líneas, y en esta posición, un cuadrado. Lo similar también suele ser percibido junto. Por eso aquí nuestra vista tiene un recorrido horizontal y aquí vertical. Según el principio de la buena forma, aunque lo que aquí ven nuestros ojos es estas figuras juntas, lo que percibe nuestro cerebro es una línea sinuosa y una línea horizontal. Por el principio del cerramiento, esta imagen la percibimos como dos triángulos superpuestos, lo que en realidad no existe en absoluto. Esto es muy curioso. Nuestra mente tiende a inventarse la información que falta. Letras, logotipos y más cosas las completamos sin problemas. Sin ir más lejos, completamos a las personas. Sabemos, por ejemplo, que este joven amigo existe también por detrás. Su cabeza será oscura, como su pelo, su espalda amarilla, y sabemos que sus brazos estarán detrás. ¿Lo comprobamos? En efecto, habíamos percibido bien, aunque no supiéramos que escondía una pelota de tenis. Seguramente el fenómeno perceptivo más interesante que estudiaron los psicólogos alemanes es la constancia perceptiva. El mundo y las cosas que nos rodean están cambiando constantemente. Pocas cosas se quedan quietas. Nuestra mente ha aprendido a percibirlas en diferentes distancias, perspectivas, condiciones de luz, y en general lo hacemos muy bien. Sabemos, por ejemplo, que esta bailarina no es más pequeña,
simplemente está más lejos. Sabemos también que Joaquín Cortés es Joaquín Cortés de frente, de perfil o de espaldas. Y sabemos que estos vestidos son marrones, aunque ahora nuestro ojo los vea de otros colores. Aunque la mayor parte de nuestras claves perceptivas las hemos ido aprendiendo sin darnos cuenta, algunas nos son dadas al nacer. La percepción de profundidad es una de ellas. Se puede decir que nacemos dotados de miedo, o al menos de respeto, a los abismos, lo que constituye una garantía para nuestra supervivencia. Sin embargo, otra percepción importante, la de distancia, es aprendida. Aprendemos que las cosas más alejadas están más altas en el plano de nuestra visión, que los objetos más próximos a nosotros se superponen a los más alejados. Que la textura más borrosa es la más lejana. O que se mueve más deprisa lo que está más cerca. Y desde luego que las líneas de una carretera parecen converger en la lejanía. Eso es la perspectiva. Si todo esto lo aprendemos, después, curiosamente, lo aprendido es tan fuerte que también influye en el modo de percibir. Muchas de las ilusiones ópticas no son, como creemos, simples errores de percepción, sino influencias de lo aprendido. ¿Cuál de estas dos líneas es mayor? Aunque no lo parezca, las dos son iguales. Si claramente nos parece más grande la de arriba, es porque estamos habituados a percibir la perspectiva, según la cual lo alejado es más pequeño. También nuestros esquemas preestablecidos marcan la percepción. Tenemos bien inculcado en la mente que las patas delanteras de esta silla tumbada están más arriba que el respaldo. Por ello creemos que esta línea nunca sería la misma que esta. Ya ven, no es así. Muy bien. Si se dieron cuenta, este video no nos habla de diseño, sino que nos habla sobre la percepción de la persona. Entonces, hay muchas teorías y muchas leyes de diseño que se basan precisamente en cómo percibimos las cosas las personas, ¿sí? De alguna manera, hay algunos principios básicos que todos hemos aprendido de la misma manera. Se hablaba de la perspectiva. Esto lo vamos aprendiendo con el tema de los años, cuando somos niños empezamos a crecer, pero al final es un conocimiento común, ¿sí? Tenemos formas de percibir las cosas, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y créanme que si nosotros aplicamos toda esta teoría a nuestros propios diseños, es ahí donde empezamos a hacer nuestros diseños mucho más interesantes. Vamos a correr la presentación del día de hoy para que podamos ahondar directamente en este tema. Entonces tenemos de que el día de hoy vamos a ver los principios y leyes de la Gestalt, dónde las encontramos el diseño, cómo lo encontramos, y nos vamos a dar cuenta que lo que es el principio de la Gestalt van a ser varias leyes o varios principios que nosotros pudiéramos estar haciendo o utilizando en nuestra vida cotidiana. Se van a dar cuenta que hemos visto incluso publicidad, anuncios, diseños que han hecho o han utilizado este tipo de recurso. Para nosotros como diseñadores gráficos,
La psicología es un aspecto importante en el campo del diseño, ya que el diseño tiene que ver con las emociones y las percepciones. De hecho, nosotros cuando posiblemente empezábamos nuestra carrera como diseñadores, nunca pensamos que íbamos a estar ligados al tema de la psicología. Pero un buen diseñador gráfico aprende a leer a las personas. Un buen diseñador gráfico aprende a ver las emociones y las percepciones de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros como diseñadores gráficos lo que vamos a buscar es una respuesta a diferentes estímulos. Entonces, nosotros no podemos esperar una respuesta a los estímulos si no sabemos cómo dar estímulos. Obviamente los estímulos van a ser visuales, los estímulos van a ser directamente con la percepción, pero vamos ligados con lo que es la psicología. Para nosotros como diseñadores es muy importante entender cómo las personas perciben los objetos, y los principios de la Gestalt pueden ser útiles para ver cómo funciona la percepción visual y por qué algunas formas o grupos de formas son más equilibrados que otros. Nosotros al final tenemos que entender que todo lo que hagamos nosotros va a ser percibido por las personas. ¿Cómo lo van a percibir? Entonces, por eso también es importante que cuando yo hago un diseño, tengo que hacer un brief, porque yo ya voy predeterminando qué tipo de estímulos voy a utilizar, qué tipo de funciones o qué espero con mi diseño, para entender entonces qué formas o grupos de formas voy a estar utilizando para hacer un diseño mucho más efectivo. La psicología de la Gestalt es un movimiento que surgía al principio del siglo XX. Básicamente estuvimos viendo el video y los pioneros y los que ahondaron directamente en este tema, pues fueron unos estudiosos alemanes. Esta escuela sostiene que la mente se encarga de configurar mediante diversos principios todos aquellos elementos que pasan a formar parte de ella gracias a la acción de la percepción o memoria. ¿Por qué la memoria? Porque nosotros de alguna manera tenemos información preconcebida que va a darle cierto orden a los nuevos estímulos que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que entender también que los estímulos o cómo reaccione las personas va a ir ligado a sus propias experiencias. Obviamente como individuos o como sociedades tenemos unas experiencias que van a ser comunes. Hay otras que son muy personales. Para la psicología la Gestalt, el todo nunca es igual a la sumatoria de sus diversas partes, sino que es algo completamente diferente. Dentro de las leyes o principios de la Gestalt tenemos proximidad o agrupación, semejanza o similitud, tenemos la simetría, tenemos contraste, tenemos el principio de cierre, tenemos el principio de continuidad, tenemos el principio de figura a fondo, tenemos el principio de la experiencia, pero también tenemos el principio de la pregnancia. Entonces, son varias leyes que en el transcurso de esta y las siguientes semanas vamos a ir ahondando en cada una de ellas para que las entendamos un poco mejor, para que le saquemos el provecho que realmente tiene. Primero, tenemos la ley de proximidad o agrupación. Esta ley nos dice que los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como una unidad y a aislarse de otros. Básicamente, lo veíamos en el video. Teníamos unos puntos y como decía el locutor, no veíamos 16 puntos, sino que veíamos filas, ¿sí? O veíamos columnas. Estábamos aproximando a algo que ya conocemos, entonces no estábamos viendo, ahí hay una fila de 4 puntos, no, estábamos viendo directamente las filas. Pero obvio, este principio va a utilizar la estrecha disposición de los elementos para crear una asociación de grupos entre dichos objetos. Entonces, esta ley de proximidad nos dice que si los elementos individuales también son similares, tendrán que ser percibidos como un único todo.
Lo vemos aquí con estos ejemplos, con un simple cuadros, ¿sí? Es cierto, todos vemos de alguna manera los cuadros y sabemos que hay cuadros rojos, pero de alguna manera va a ser mucho más fácil que nuestro cerebro entienda, porque ya no estoy hablando de mis ojos, sino que es cómo mi cerebro asimila dicha información. Entonces, mi cerebro, por medio de los estímulos previos que ha tenido, lo va a agrupar en un elemento separado. Si vemos el primer ejemplo que tenemos por acá, vemos varios cuadros cerca y vemos uno que está separado. Entonces mi cerebro automáticamente va a dar una percepción o va a tener un estímulo que lo va a configurar de cierta manera y lo va a traducir ese estímulo en un elemento separado. Pero también tengo otros elementos por acá. Si están agrupados verticalmente, mi cerebro lo va a entender como que son columnas, cuando en realidad no existen columnas. Pero también depende de la disposición de mis elementos, mi cerebro pudiera entender que ahí hay filas, cuando de alguna manera no tenemos filas, tenemos cuadros rojos con espacios blancos. Pero al final, eso es lo que tenemos que entender, que nosotros podemos hacer que las gentes perciban cosas diferentes con diferentes tipos de estímulos. No necesariamente tenemos que ser literales. Por eso en el ejercicio de la clase anterior, eh, estuve dando críticas y con algunas personas daba críticas sobre lo mismo y sobre lo mismo. Porque estamos acostumbrados a pensar literal, ¿sí? Eh, y entonces me mencionaban ahí que teníamos el ejercicio de sentimientos encontrados. Amor y odio. Ah, amor voy a hacer un corazoncito y odio una pistola. Sí, son parte de elementos que están dentro de esos sentimientos. Pero el ejercicio era mucho más abstracto. Entonces, por medio de la abstracción, ¿cómo generamos ese tipo de sentimiento? Entonces nos damos cuenta que tenemos algunos principios que podemos estar utilizando. Entonces, no lo veamos tan literal, chicos. Al final nosotros tenemos que ser más creativos, tenemos que expandir nuestras posibilidades. Entonces, de alguna manera yo veo en este ejemplo, pudiéramos tener columnas cuando realmente solamente tenemos cuadros. Igual, si alguien va teniendo alguna duda, por favor no duden en comentarla para ir resolviéndolas. Tenemos aquí este ejemplo y aquí podemos ver el principio de proximidad, pero también de alguna manera podemos entender que hubo un proceso de abstracción, ¿sí? Primero, por nuestras experiencias previas, el primer ejemplo que tenemos aquí, pudiéramos pensar que son unas llamas de fuego, ¿sí? Porque de alguna manera hubo un proceso de abstracción donde se vio que las llamas de fuego tenían una forma ondulada, ¿sí? Tenían diferentes colores que le dan profundidad y de alguna manera se hizo una abstracción y llegamos a esto. Pero, y entonces tenemos unos elementos bastante únicos que tienen más o menos una forma de S, que puestos juntos a cierta distancia nos da la percepción de una llama de fuego. Si nosotros no hubiéramos tenido una experiencia previa con una llama de fuego, posiblemente vemos este elemento y no lo percibimos de esta manera. Pero de alguna manera el fuego o esa imagen termina siendo un tanto universal que todos entendemos que es una llama de fuego cuando realmente no existe una llama de fuego. Solo tengo tres elementos, por decirlo así, tres líneas que están agrupadas a una distancia correcta para que dé la percepción que tenemos eso. De ahí tenemos el siguiente ejemplo. La letra U, la letra S y la letra A. Al final, tal cual, nunca está hecha la letra U, la S y la A. Nuestro cerebro percibe por la ley de proximidad y el ordenamiento que tienen los círculos que mi cerebro perciba precisamente esas letras. Pero ahora, viéndolo desde un punto de vista más básico, podemos decir que esas letras no existen, no están visualmente, sino que lo que tenemos son algunos círculos
que están colocados estratégicamente a cierta distancia para que se entiendan las letras, pero realmente la letra como tal no existe. El final, lo único que tenemos es la percepción de nuestra mente que nos da la sensación de que existe una letra. Tenemos estos otros ejemplos. Creo yo que todos vemos un dálmata, todos vemos la silueta de la Estatua de la Libertad. Con el tema de la Estatua de la Libertad, no existe la Estatua de la Libertad ahí. No, lo único que hay son personas que están paradas a cierta distancia que nos evocan de alguna manera visual la imagen o la silueta de la imagen de la Estatua de la Libertad. Pero nuevamente, no existe eso. Lo que existe son personas paradas y sus sombras. El otro ejemplo tenemos un dálmata y yo creo que todos tenemos o conocemos de alguna manera este tipo de perro, blanco con manchas blancas. Por el tipo del hocico, las orejas, entendemos que es un perro. Alguien podría decir, mira, yo lo veo como que yo percibo solo blanco y manchas. Ok, pero realmente estas manchas están colocadas estratégicamente para que entendamos que ahí existe un perro, cuando realmente no existe el perro. Entonces, son algunos ejemplos prácticos que nosotros pudiéramos estar viendo para que vayamos entendiendo entonces que por medio del diseño, la organización de los elementos, la distancia que lo coloquemos, el tamaño en que lo coloquemos, el color que lo pongamos, podemos hacer que las personas vean de alguna manera los elementos. Los círculos amarillos alrededor, sí, precisamente esos círculos amarillos que están ahí no están colocados al azar, sino que eso es lo que nos ayuda de alguna manera a delimitar la forma del perro. Porque si le quitamos esos círculos amarillos, sería mucho más difícil eh, ver el contorno. Pero si se dan cuenta, esos círculos amarillos lo que nos hacen es estilizar de alguna manera algún tipo de forma que entendemos dónde está el cuello, entendemos cuál es el torso del animal, dónde va la cabeza. Y a pesar de que no hay una línea de contorno, empezamos nosotros a darle forma al perro y nos atreveríamos incluso a dibujar la forma del perro. Para eso están colocados entonces esos círculos amarillos, precisamente para tener ese estímulo visual que nos permita darle un principio y un fin a la silueta del perro, a pesar que no exista el elemento como tal. Muy bien, esto es viéndolo de un aspecto bien básico, pero ahora ya veámoslo aplicado con algunos elementos gráficos o publicidad que es real. No sé si todos han visto, me imagino que sí, pero siempre se me escapa más de alguno que me cuenta que no. Todos han visto la publicidad de Absolut Vodka, o empecemos por lo primero. Todos conocen el vodka Absolut. Posiblemente no seamos bebedores, pero de alguna manera entendemos aquí. Ok, buenísimo, Sergio. Tengo algunas personas que me están contando que no conocen o no han visto el tema de publicidad o de la bebida Absolut. Muy bien. En primero, ¿qué vemos aquí para que vayamos entendiendo? Entiendo que tenemos aquí imagen de unas notas musicales. Eso es el tema principal. Pero aparte de ello, ¿qué logran ver o qué logran distinguir? A ver, cuéntenme aquí en el chat qué logran distinguir. Caras, una botella. Perfecto. También Mijail dice que ve una botella. Entonces, les cuento, para las personas que no están no han tenido acceso a este tipo de bebida o no la conocen o no han visto la publicidad. Esta bebida es una bebida de vodka que su mayor aporte realmente es en la publicidad. Esta bebida tiene una botella muy característica, que es el caso de Coca-Cola.
Entonces, toda su publicidad se basa en colocar de alguna manera la forma estilizada de su botella. Entonces, aquí tenemos las notas musicales, pero si realmente le ponemos atención, de alguna manera nuestro cerebro empieza a darle forma al contorno de una botella. Entonces, en la parte superior tenemos lo que vendría siendo el tapón o la tapita, si quieren. Tenemos un cuello y de ahí tenemos los hombros y hacia abajo se empieza a entender la forma de la botella. No existe una botella como tal. Lo que tenemos son algunas figuras que colocadas juntas o muy cercanas nos van a dar la forma de una botella. Posiblemente este ejemplo eh, lo veamos un poco mejor. ¿Qué vemos por acá? Cuéntenme. ¿Qué es lo que vemos por ahí? Ven una sonrisa, dice Gabriela. Buenísimo. Melanie también coincide que vemos una sonrisa. Ahora la pregunta del millón. ¿Realmente hay una sonrisa? Ok. Vemos ahí que Sergio nos cuenta que realmente no existe una sonrisa. Que nuestro cerebro transforme la información que estoy viendo y le dé un significado de sonrisa es muy diferente. Pero lo que hay son botellas en diferentes tamaños y en perspectiva. Pero entonces ahora, por la ley de la Gestalt, eh, por la ley de proximidad, mi cerebro me hace pensar que existe una sonrisa, cuando realmente no existe esa sonrisa. Y perfecto, va con lo que dice Mario José. Coca-Cola nos vende como una bebida que nos da alegría, una bebida que nos da emociones de amigos, de momentos alegres. Y precisamente si vemos ahora de una manera muy elocuente, pero muy básica y muy sencilla, nos transmite un mensaje muy contundente, ¿sí? Coloca las botellas de alguna manera colocadas estratégicamente para que nuestro cerebro entienda que es una sonrisa, que va mucho en función de lo que la marca quiere transmitir, que es alegría. Entonces, para eso nos sirve realmente estas leyes o principios de Gestalt, para hacer que veamos cosas que no existen, pero que al final nos evoquen conceptos mucho más complejos. Entonces, yo veo esta publicidad en la calle, entiendo que Coca-Cola es felicidad y es alegría, cuando realmente solo tengo aquí unas botellitas. Pero para eso es precisamente el tema de la Gestalt. De ahí tenemos la ley de semejanza o similitud. La ley de semejanza o similitud nos dice que las figuras parecidas, ya sean por su tamaño, forma o color, se suelen agrupar y percibir como una unidad, ¿sí? Entonces, ya no estoy hablando únicamente de figuras completamente iguales, sino que pueden ser en formas diferentes, en colores diferentes, pero al final nosotros vamos a agrupar esos elementos en bloques mucho más complejos. Cuando los objetos se ven similares entre sí, a menudo vemos los elementos individuales como parte de un patrón o de un grupo. Este efecto se puede utilizar para crear una sola ilustración, imagen o mensaje con una serie de elementos completamente separados. Aquí es donde también es interesante este tema de la ley de la semejanza, porque entonces figuras parecidas, no necesariamente iguales, nuestro cerebro lo que va a hacer es agruparlo para darnos una sensación completamente diferente. Aquí tenemos esta imagen. Tenemos de alguna manera
unos triángulos. Tenemos triángulos celestes, otros que son como color agua, que colocados ahora juntos, distribuidos de una manera, puede el cerebro entender que vemos la silueta de la Estatua de la Libertad. Si se dan cuenta, ahora los triángulos no son iguales, son de diferentes tamaños, pero nuestro cerebro lo empieza y lo agrupa como un todo. Eso es lo que ahora conocemos como ley de semejanza o similitud. Ya aplicado directamente en publicidad real, ya aplicado de una forma práctica, podemos ver este anuncio directamente, ¿sí? Como ustedes son niños sanos, ya me di cuenta, entonces posiblemente no han visto que Camel son unos cigarrillos, pero son unos cigarrillos que toda su publicidad la han basado directamente con imágenes de un camello, porque precisamente eso es la imagen de los cigarrillos. Y ahora tenemos que tener este ejemplo de algunas ventanas en unos edificios, en unos rascacielos, donde algunas ventanas están iluminadas y otras no, pero nos dan la percepción o la imagen de un camello. Entonces, si se dan cuenta, tenemos algunos recursos o algunos ejemplos bastante prácticos, bastante cotidianos, por decirlo así, del día a día, que nos dan precisamente ese ejemplo o esa percepción de que sean semejantes o similares a. Entonces, eso es la ley de semejanza y similitud. La similitud entre los diferentes elementos puede ser de forma, color, tamaño, textura, etc. Un elemento puede enfatizarse cuando es completamente diferente. Rompió el patrón de estímulo del grupo. Este efecto se denomina anomalía. Entonces, cuando yo tengo de alguna manera un patrón muy igual, donde yo tengo o estoy buscando la ley de semejanza y similitud, pero hay un punto específico que rompe completamente el esquema, esto se llama anomalía. Y si se dan cuenta en este ejemplo que tenemos de este álbum de los Beatles, todos los rostros, de alguna manera, a pesar de que es de la misma persona, pero está en diferentes posiciones, tiene diferentes tipos de expresiones y todo se ve muy igual, pero tenemos un rostro que es completamente oscuro. Se rompe completamente el esquema que traíamos y esto se vuelve una anomalía. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro ojo, aunque nosotros no vemos, le pone mucho más énfasis a ese punto, ¿sí? También se puede convertir en un punto focal, porque de alguna manera estamos haciendo que las personas le pongan más atención e interés a ese espacio que nosotros estamos poniendo como anomalía. Entonces, ahora nuestro diseño puede ser bastante más amplio. Y si nos damos cuenta, estos principios no son principios, nos hemos inventado ahora, sino que desde cuándo puede venir este álbum de los Beatles, ¿sí? Entonces son principios que a pesar de que son muy viejitos, pero siguen estando muy actuales y muy vigentes. Y aquí tenemos esta publicidad. Esta publicidad igual de la ley de semejanza o similitud nos dice que todas las personas percibimos algunos hechos iguales. Y aquí tenemos el tema, el primer ejemplo de Nescafé, ¿sí? Esta publicidad a mí me parece muy interesante porque venimos y agarra la N de Nescafé y hace la alusión de una persona que está dormida. De hecho, si empezamos a darle vueltas al asunto, el fondo negro se utiliza precisamente porque la noche es oscura, la noche es negra. Y cuando la gente está dormida, en las viñetas gráficas, en las historietas, muchas veces se representa ese sueño con setas, porque es el zumbido de lo que la gente pudiera hacer o el proceso de respiración cuando está durmiendo. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí de Nescafé
nos muestra precisamente eso. No me lo está diciendo de alguna manera textual, pero yo empiezo a entenderlo, ya si lo empezamos a ver de esa manera, que todas estas setas pudieran pasar el proceso de noche, donde la persona está descansando, y cuando empieza a despertarse, se empieza, si se dan cuenta, en la parte de abajo de estas setas, empiezan a girarse de alguna manera para reincorporarse en el café. ¿Por qué? Porque al final, para despertarnos, muchas personas recurren a una taza de café y el café al final nos levanta y nos da ese estímulo en las mañanas. Nadie nos lo dijo textualmente, es la publicidad que estamos viendo. Entonces, así de contundente y interesante puede ser el trabajo que nosotros hagamos como diseñadores gráficos. De aquí tenemos entonces también otro ejemplo de lo mismo que habíamos visto anteriormente. Otra vez el ejemplo de Absolute Vodka, ¿sí? Nuevamente, de alguna manera, vemos todos los taxis color amarillo que están colocados para de alguna manera pensar o nos haga pensar que también estamos viendo una silueta de una botella, que es lo que pretenden ellos. La vemos porque obviamente para el grupo objetivo, que está muy acostumbrado al producto, pues lo va a entender directamente como la forma de la botella. Y entonces precisamente por eso va en función y conocer a las personas que van a tener acceso a esta publicidad y que vaya enfocada directamente a ellos. De ahí tenemos este otro ejemplo de lo que es Chanel. También otra de las leyes o otro de los principios que tenemos es la ley de simetría. La ley de simetría se basa en que nuestro cerebro percibe las imágenes simétricas como iguales y a la distancia como un solo elemento. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. Utiliza figuras divididas de forma geométricamente perfecta, lo que genera la apariencia de una variable, que genera la aparición de una variable importantísima, el equilibrio. Dicho de otra manera, yo puedo hacer una figura del lado izquierdo y, por decirlo de alguna otra manera, esa misma figura replicarla en el lado derecho, pero como que fuera un efecto espejo. Entonces, tanto un lado va a ser tan igual o idéntico al otro lado. Y esto es lo que nos va a dar esa percepción directamente de equilibrio. Veamos aquí estos ejemplos. Tenemos estos violines que son idénticos en su distribución, en su posición, en la forma en que están cortados. Los colocan del lado izquierdo y derecho de tal manera que ahora vemos la silueta de una persona con corbatín. La simetría precisamente nos ayuda a ver eso, ¿sí? Porque tanto el lado izquierdo como el derecho son completamente iguales. Entonces, perceptualmente, mi cerebro percibe el elemento como una silueta de persona, cuando realmente, como lo hemos visto ya en algunos otros casos, no existe eso. Tenemos el ejemplo de Pirelli, que son llantas, y de alguna manera vemos un ejemplo de algo que pudiera aparecer ahí. ¿Qué perciben ahí ustedes? ¿Qué ven? Un oso panda, perfecto, Melanie. Sí, vemos un oso panda. ¿Por qué? Porque primero, ya conocemos el animal. Segundo, hemos tenido una experiencia previa viendo el animal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todas las percepciones van también arraigadas con nuestras propias experiencias y con nuestros propios conocimientos. Nunca hemos visto un oso panda vivo y a todo color, posiblemente, pero de alguna manera en las revistas, en fotografías, en internet, donde ustedes quieran, en la televisión, hemos aprendido que los osos panda generalmente tienen sus ojos oscuros con la boca y las orejas. Muy bien.
Si se dan cuenta ahora, partimos este elemento, esta publicidad exactamente a la tabla vertical, tanto el lado izquierdo como el derecho son exactamente iguales, ¿sí? Entonces aquí se genera un equilibrio perfecto y esto hace que nosotros visualmente veamos y percibamos entonces nuestro principio de simetría. El principio de simetría, vamos a entender que existen diversos tipos de simetría. Primero tenemos simetría de reflexión, percibida como si se reflejaran las imágenes. Este tipo de simetría, porque, ojo, no toda la simetría es igual, hay algunas variantes. Veamos esta, como les decía, que es la simetría de reflexión. Tanto el lado izquierdo como el derecho son iguales, pero uno de los lados está volteado tipo espejo para que lo podamos ver y ver nosotros esa reflexión. Y así es como entendemos el primer principio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería entonces este principio de simetría y reflexión. Si se dan cuenta, tanto el lado izquierdo como el derecho son exactamente iguales, están volteados, donde hace que veamos los caballitos de mar, pero también nuestro cerebro percibe posiblemente una mariposa. Entonces, cuando nosotros tenemos todo este recurso gráfico y lo sabemos y lo aplicamos, nos vamos a dar cuenta que pudiéramos hacer publicidad interesante. De hecho, esta es una publicidad que es para el Zoológico de Buenos Aires. Entonces, son recursos gráficos, como les decía, que se utilizan muy comúnmente en el día a día dentro del diseño gráfico. Lo único que tenemos que hacer nosotros es sacarle el mayor provecho y el mayor resultado a este tipo de elementos. De ahí tenemos algunos otros ejemplos que los hemos visto durante toda la vida, pero posiblemente no habíamos entendido que son efectos y reflejos de teoría de Gestalt. Y siempre para la pregunta, ¿qué ven aquí? Unas personas, unos van a decir que ven una mariposa en el fondo amarillo, pero en el primer ejemplo con fondo amarillo, unos van a decir que ven una mariposa, otros van a decir que ven dos rostros de perfil, que sería exactamente el otro ejemplo. Unos nos van a decir que es una copa, otros nos dicen que son rostros de perfil, pero ese equilibrio encontramos que es bastante perfecto, primero porque se están reflejando las imágenes tal cual del lado izquierdo y derecho. Y aparte, nuestro cerebro hace que percibamos algunas cosas que posiblemente no lo sean. Entonces, como diseñadores gráficos tenemos que entender también que hay que tenerle mucho cuidado y respeto a nuestro cerebro, porque nos puede hacer ver cosas que no vemos. Y precisamente de ahí salen algunos dichos que dicen que uno ve lo que realmente quiere. ¿Por qué? Porque somos selectivos en nuestra percepción. De ahí tenemos otro principio de simetría, que es la simetría por rotación, percibida como giratoria. Los elementos muy igual de un lado que del otro, pero obviamente van rotando. Por eso sería giratoria o rotación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de recurso utilizado. Vemos entonces ahora una aplicación muy práctica, pero en un anuncio real. Y muchas veces vemos este tipo de publicidad en revistas, en internet, pero no le ponemos atención realmente y hasta hoy nos estamos enterando que son recursos directamente de lo que son nuestros elementos de diseño, o en este caso, nuestras leyes de Gestalt. Y por último, para ya no alargar la clase, para que no se me estén durmiendo, tenemos nuestro principio de simetría por traslación, donde un módulo se repite uno a la par del otro. Este principio de simetría es un poquito más básico.
Tenemos los mismos elementos del lado izquierdo o derecho, no le, casi le cambia de posición y sencillamente nos da o nos evoca unos elementos que ahora los vemos y unos podrían percibir que ven algún tipo de ave, otros perciben que hay rectángulos, otros perciben que hay triángulos, otros podrán decirme que ven círculos, pero al final este tipo de simetría es interesante porque también en los procesos de diseño nos ayudan a generar patrones al momento de estar diseñando. Veamos entonces una aplicación práctica. Y aquí tenemos nuevamente algún anuncio de publicidad en Expresso y otro año que hemos repetido uno a la par del otro. Muchas gracias por su atención. Cuéntenme qué les pareció la presentación, qué les pareció el tema. ¿Creen que le podemos sacar provecho a nuestro diseño? Y posiblemente lo hemos visto, pero nunca lo hemos analizado tal cual. Entonces estos temas son bastante interesantes al momento de estar diseñando. Y es interesante el comentario que nos pone Sergio. Dice, es darle cabeza para sacar algo interesante de elementos simples. Y yo creo que ahí está la gracia de un buen diseño. Que seas, cuando decimos, quiero un diseño que sea sorprendente. Y pudiéramos pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle hasta fuegos artificiales. No, la parte sorprendente es cómo vamos a utilizar elementos tan básicos sencillos para generar algo completamente diferente. Es ahí el truco y la magia de un buen diseño, donde nos hagan ver una cosa y resulte haciendo otra. Es básicamente para dar otra analogía, esto pudiera verse como una novela donde posiblemente esperando que el asesino sea el mayordomo y a última hora nos dicen que el asesino era el hermano del difunto. Entonces esos son esos giros inesperados que nosotros buscamos en el diseño, que la gente perciba cosas diferentes. Sí, coincido con Gabriela, es como otro nivel de abstracción, sí, más o menos, pero aquí ya no utilizas solamente la abstracción, sino que pudieras estar utilizando directamente figuras. Vimos ahí algunos ejemplos donde veíamos fotografías y entiendo tu punto. Es el proceso de abstracción que posiblemente estamos mencionando es que de una forma abstracta hagamos ver, por dar un ejemplo, ver fotografías, como en el caso de las botellas de Absolut, pero en el proceso de abstracción que la gente viera la botella, cuando solamente teníamos unos taxis agrupados. Y va a ser una manera de crear diseños completamente nuevos y novedosos. Esto es un factor importante, chicos, porque en el diseño o en todos los elementos que conocemos, pues ya todo está hecho, ¿sí? Y no hay cosas nuevas. Lo único nuevo que existe son sus ideas. Lo único nuevo que existe es cómo van a organizar ustedes las cosas para hacer percibir elementos o hacer percibir sensaciones, emociones completamente de diseño. Aquí es donde empieza a entrar en juego una mente creativa, una mente que nos ayuda a hacer cosas nuevas. Para ir terminando, ¿qué se espera de ustedes? Que salgamos y pensemos completamente diferente, ¿sí? Que no seamos literales, porque les digo, yo me he topado con ejercicios, ya también de ustedes, donde si les dicen, miren, hay que hacer una flor amarilla, hacer una flor amarilla y punto, no se atreven a más. Atrévanse a más, hagan cosas diferentes, ¿sí? ¿Quién les ha dicho que los pétalos de las flores tienen la misma forma? Podrían ser triángulos, o sea, es para que ustedes se animen a hacer las cosas. Entonces, ejercicio de clase,
que termina siendo tarea, ¿sí? Pero básicamente es más que todo ejercicio de clase. Con lo que vimos en clase, obviamente esta presentación que ustedes vieron el día de hoy, en breve la voy a colocar en el módulo de aprendizaje que teníamos aplicado para el día de hoy, para complementar directamente el contenido. Es el módulo de proximidad, simetría, semejanza o similitud. Ese es el módulo que está activo. Ahí ya tenemos información y en breve se va a estar complementando con la presentación que ustedes acaban de ver. También la clase ha sido grabada y la vamos a montar en YouTube por si alguien necesita volverla a ver. Ahí está la explicación. ¿Y cuál es el ejercicio de clase y tarea que ya también en breve aparece en sus actividades? Vamos a hacer una bitácora de ejemplos de este tema, ¿sí? Entonces vamos a hacer una recapitulación de todos los temas que vimos el día de hoy. Obviamente estamos hablando de los principios de Gestalt, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es, primero, voy a buscar cuál fue el primer principio. Mi primer principio fue de ley de proximidad o agrupación. Voy a entender entonces la teoría que me dice que los elementos y figuras que están más próximas tienden a verse como una unidad. Y ahora lo que yo voy a hacer es buscar publicidad real, ¿sí? Que me evoquen precisamente ese principio de la Gestalt. Ya cuando he encontrado esa publicidad, ese afiche, ese cartel, ¿sí? Lo voy a colocar y voy a explicar dónde y por qué se tiene ese principio. De cada uno de los elementos que vimos el día de hoy, vamos a buscar 5 ejemplos. ¿Qué significa? Que voy a buscarme 5 ejemplos de ley de proximidad. Voy a buscarme 5 ejemplos de ley de semejanza o similitud. Y así sucesivamente con todos los temas que vimos al día de hoy. Entonces, tiene que ser, por favor, no quiero diseñitos, porque si ustedes buscan en internet ley de semejanza o similitud, les van a aparecer algunos ejemplos prácticos. No quiero eso, sino que busquemos en el recurso que tenemos, que es internet, publicidad real, donde nosotros veamos ese principio. Y cuando nosotros lo veamos, quiero ver también su argumento, dónde está y por qué, ¿sí? Este ejercicio se entrega en un documento Word o PDF, obviamente tamaño carta, donde en una hoja tamaño carta ponen la publicidad y en la siguiente hoja la descripción en una síntesis, dónde, por qué, cómo, la explicación completa de dónde lo vemos. 5 ejemplos de cada uno de las leyes de la Gestalt que vivimos el día de hoy. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? ¿Alguna duda con lo que hay que hacer de tarea para ir resolviendo, para que empecemos a trabajar?